laceraciones, fisuras, lo que el mismo hecho de producir el prurito, entonces tiende tendencia a rascar y eso produce lesiones de tipo fisuras, laceraciones en la parte de la mucosa vaginal y también se acompaña de ardor al orinar, una disuria y se acompaña de una dispareunia, o sea, ardor durante la relación sexual. La dispareunia, ardor durante la relación sexual y la muestra hay que tomar de la zona, solamente de esta zona simplemente, hay que tomar la muestra con un hisopo estéril, se toma la muestra y inmediatamente se coloca una lámina por objeto y se lleva a observación para ver las levaduras. Entonces, este diagrama. Entonces vemos aquí que al examen directo de la cándida, para la investigación de cándida, vamos a ver estas estructuras. Vamos a ver estructuras alargadas que se llaman las pseudohifas. Y vamos a ver estructuras que son las levaduras y otras estructuras que tienen la forma de un 8. Esta, como un 8, es una célula madre con su brote que constituye la blastospora. Entonces, las levaduras y las blastosporas se distinguen como gram positivas, mientras que las pseudohifas generalmente se distinguen como gram negativas. Las pseudohifas. Ustedes van a ver una lámina ahí de cándida que tenemos ahí en una lámina que van a observar. Pero la identificación de cándida, bueno, en cuanto al cultivo, ahí lo vamos a ver acá, es una levadura que tiene la cándida un color cremoso, es una levadura de forma redondeada, es una colonia glabra, desnuda, y en la parte anterior es, como digo, sin, hay que diferenciarlo de lo que es la forma micelial, no hay en este caso algodón, no algodonosa, sino glabra, desnuda, de aspecto cremoso, la colonia. Y en la parte posterior, un pigmento de color amarillo claro. Eso es colonia de cándida. En este caso, tiene que hacer la identificación como cándida albicans. Y entonces viene la identificación. La identificación, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros encontramos cándida, eso no significa que sea la cándida albicans. Puede tratarse de otro tipo de cándida, que forman parte de la flora. Tenemos, por ejemplo, la cándida crucei, la cándida guillermondi, cándida tropicalis, pseudotropicalis, hay varias especies. Entonces tenemos que hacer la identificación de la cándida. Lo hacemos a través de su cultivo y lo hacemos a través también de esta prueba que se llama la prueba del tubo germinal. Entonces, lo que vemos arriba, entonces, ¿qué consiste la prueba del tubo germinal? Es la prueba del tubo germinal o la prueba rápida del tubo germinal. Entonces, a partir de este cultivo que tenemos ahí, que es el zambrón, tomamos las colonias y en un tubo tenemos suero humano, 0,5 mililitros de suero humano. Ahí colocamos con el asa las colonias de la cándida y lo llevamos a incubar a la temperatura de 37 grados durante 4 horas. Luego a las 4 horas sacamos y colocamos sobre una lámina portaobjetos una gota de ese suelo incubado. ¿Y qué vamos a ver? Que las cándidas que están presentes en la muestra van a verse cándidas como forma de levaduras, pero otras también van a tender a elongarse, a alargarse. Como les decía, la cándida de 37 grados adopta una forma micelial, adopta una forma alargada, adopta una forma filamentosa, como lo podemos ver acá, en forma de un filamento. Esta es una levadura que se ha filamentado, que se ha elongado, y este conjunto constituye el tubo germinal. Entonces, el hallazgo de tubos germinales en suelo humano es confirmatorio de cándida albicans. Es confirmatorio. La otra prueba para confirmar la presencia de cándida albicans es la prueba del hallazgo de clamidiosporas. La anterior, y esta coloreada. Ahí está. Ahí vemos la cándida albicans. Entonces ahí vemos una figura donde pueden ver ustedes las pseudohifas y donde vemos estructuras relacionadas a pseudohifas, como les mencioné hace momentos, se llaman las clamidiosporas. Estructuras de forma redonda, de pared gruesa, que pueden ubicar al final las pseudohifas, como en este caso, clamidiosporas terminales, en los segmentos de pseudohifas, clamidiosporas intercalares, o ligeramente adheridas al segmento de pseudohifas, clamidiosporas sésiles. Entonces, el hallazgo de clamidiosporas en la agar harina de maíz, eso es confirmatorio también de cándida albicans. O sea, la confirmación de cándida albicans se puede hacer mediante las clamidiosporas en la agar harina de maíz o el hallazgo de tubos germinales en el suelo humano. Entonces, eso confirma cándida albicans. Y ahora sí pasamos a hiporotriz.
Protochenki. Ahora vamos a pasar a ver otro hongo que es el hongo causante de la esporoticosis, que es frecuente, como dice, hacían 15 de seres estudios de zonas endémicas como es en Otusco, por la Cuesta, por Baranchar, existe gran cantidad de casos de esporoticosis. Y la esporoticosis es un hongo que es dimórfico. En el medio ambiente se encuentra como una forma micelial y bueno, también como producir una forma de levadura. Entonces, pasamos a ver, aquí una lesión. La lesión del hongo esporotriz se caracteriza porque generalmente es en forma accidental. Contacto de las personas que trabajan con vegetales, sobre todo los jardineros, entonces, con las espinas que tienen las flores a veces, las cosas, entonces tiene riesgo de poder infectarse. Entonces regresa por la piel intacta, o también puede entrar por la piel que hay de baja defensa, y luego produce la forma más frecuente es la forma linfocutánea, que se ubica a nivel de extremidades superiores, como son parte posterior de manos y en el antebrazo. Ahí se ubican las lesiones. Aparece como una mácula, una pápula son las lesiones, miren las lesiones aquí, en la parte posterior de la mano, y también, y lo importante de esto es que sigue un trayecto de los vasos linfáticos, por eso se le llama linfocutánea, es decir, el trayecto mirenacita típica, como se ve el ofrecimiento, la lesión está en este nivel, y sigue un trayecto de los vasos linfáticos, para producir un proceso inflamatorio, a lo largo como va avanzando la lesión en el trayecto de los vasos linfáticos. Por eso se llama forma linfocutánea, porque complementa la piel y el sistema linfático, linfocutánea. Es la forma más frecuente. Pero también el paciente inmunodeprimido puede pasar este hongo a la sangre y causa la esporoticosis diseminada. Esporoticosis diseminada, podemos hablar. En cuanto tenemos otra forma que puede estar en una sola zona y puede estar en las zonas de miembros inferiores de forma aislada, se llama esporoticosis fija. Y hay otra forma que puede llegar al pulmón, que se llama esporoticosis pulmonar. Entonces, ahí dejo eso. Entonces, se hace el diagnóstico tomando la muestra de las lesiones y se hace el diagnóstico para ver el hongo, cómo crece al cultivo. ¿Cómo crecen las colonias al cultivo? Las colonias crecen como una colonia de aspecto pétreo, de aspecto duro, crateriforme. Ya no son colonias como las otras que son blandas. Estas son colonias duras, pétreas, de aspecto crateriforme. Que son colonias de color blanquecino, pero con el recurso del tiempo se pueden transformar en una colonia de color grisáceo, de color negruzco, las colonias de Protochenki. Y en el parte posterior generalmente son también hay la pigmentación de color amarillo claro. Este es un hongo de Protochenki, este es otro hongo de Protochenki, este es un hombre Protochenki. Y luego tenemos cómo se identifica la micropía, lo que vemos ahí. A la micropía se identifica esas típicas formas que podemos ver acá, que son el hongo, se ven que hay las cifas, de las cifas salen los colidióforos, se llaman colidióforos, y estos son los microcolillas. Las microcolillas adoptan la forma de una roseta o de una flor de margarita, o como una roseta. Es característico observar a las microcolillas cómo se disponen con relación a los colidióforos en el hongo, el Protochenki. Esto lo identifica al hongo desde el punto de vista microscópico. Y ahora pasamos a ver lo que es el Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans es un hongo monomórfico, adopta una sola forma, tanto a temperatura ambiental, como a temperatura de 37 grados, adopta forma de levadura. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en las heces de las palomas. A las palomas no les causa la enfermedad, pero sí al ser humano. El ser humano cuando tiene contacto con el polvo, con las heces de las palomas, de las heces, entonces va a ingerir la forma de levaduras y va a causar problemas a nivel del pulmón. Actúa como un hongo, también puede atacar al inmunocompetente, pero también puede atacar al inmunodeprimido con mayor razón. Entonces ingresa y va a causar la llamada criptococcosis pulmonar. Y luego el paciente inmunodeprimido puede diseminarse y causa la criptococcosis diseminada o generalizada. Y luego puede llegar hasta el sistema nervioso central y causa la meningitis criptococócica. Y entonces se va a observar el hongo también como una levadura.
En una levadura se observa al hongo Cryptococcus. Ya, entonces, hay que poner el nombre este. Claro. Entonces, este hongo Cryptococcus parecía la cándida. Es una levadura. Pero ¿qué característica tiene este hongo? Tiene la característica que su superficie de la colonia es mucho más brillante. ¿Por qué? Porque tiene una enzima que se llama la fenoloxidasa. La fenoloxidasa es la que da la brillantez a la colonia. Cuando ese hongo ya crece buen tiempo, puede adoptar la forma que se, entre comillas, aspecto del manjar blanco. Como el manjar blanco son las colonias características de Cryptococcus neoforma. Entonces, ¿qué hay que para diferenciarlo de las colonias de la cándida? Que son de color cremoso. Estas son colonias más brillantes, más lustrosas en superficie de crecimiento. Y luego tenemos, este es el hongo Cryptococcus neoforma. Y luego tenemos a la microscopía, ¿cómo se va a ver? Se hacen tinciones con contraste, en este caso con mercurocromo. Se utiliza el mercurocromo porque el hongo se caracteriza por compararse como son levaduras. Aquí tenemos, por ejemplo, levaduras completas, acá tenemos levaduras de quemación, levaduras de dimisión, levaduras de quemación. Entonces se va a ver una levadura que está rodeada de una estructura transparente. Y esta estructura transparente viene a ser la cápsula. Esta cápsula es desde el punto de vista químico, es un polisacárido. Entonces es un hongo que llega incluso a 40 años a nivel del sistema nervioso central por su patogenicidad que tiene el hongo, por la presencia de su cápsula. Entonces inhibe la fagocitosis. Y entonces esta cápsula va a ser observada en las preparaciones en este caso está con mercurocromo, pero nosotros vamos a ver con tinta china azul, con tinta china negra, se hacen contrastes y se va a ver las levaduras como levaduras completas o levaduras en quemación con tinta china o con mercurocromo, como en este caso. Ahí tenemos otro con tinta china, las levaduras con su cápsula alrededor de esta transparencia y un fondo de contraste de color negro. Bueno, eso es lo que vamos a revisar el día. Vamos a pasar a ver las láminas y los tubos. Y bueno, la semana que viene continuamos con otra segunda parte de hongos y luego haremos diagnóstico de virus. Y con eso hemos concluido el curso. Ahí está un también. Aquí está también una observación de Cryptococcus con su cápsula, con un contraste en el fondo de color negro. Son diferentes contrastes que se emplean para poder observar a las levaduras de las muestras de Cryptococcus neoforma. Aquí tenemos una levadura en quemación. La levadura con su levadura madre, con su brote o yema y su cápsula que rodea alrededor de la levadura. Y su fondo de contraste.